la crítica que se hizo por parte de los intelectuales, tanto de derecha como de izquierda, en los años 60 y 70, hacia el valor de la ciencia, influyó en la, digamos, dejación por parte de las autoridades para poner el énfasis y seguir investigando y preocupándose por la ciencia y la tecnología en el Reino Unido? Bueno, sí, en los años 60 y sobre todo en los años 70 hubo una crítica desde la izquierda y la derecha de los grandes programas nacionales de investigación y desarrollo en el Reino Unido, que habían hecho del Reino Unido unas grandes potencias científicas en el mundo. Y el resultado de esas críticas fue dentro del marco de un cambio de la política económica muy importante, sobre todo después de los años de 1980, fue una reducción muy seria en los presupuestos de investigación y desarrollo en el Reino Unido. En los años 60, la proporción de investigación y desarrollo en el PIB llegó a 2,5%. Desde los años 80, sobre todo, ha bajado. Y ahora está a 1,7, 1,8%. Es decir, que la política de modernización a través de liberalización del mercado ha reducido la inversión en la investigación. Y esto es algo que no hay un argumento que sugiere que solo desde la época de Thatcher que la economía británica ha empezado a desarrollarse como una economía europea dinámica. Pero lo contrario es la realidad. Es decir, que solo fue en los años 40, 50 y 60 que la economía británica creció fuertemente. Y está claro que en esos años creció más fuertemente que en los años 80, 90 o en este siglo. Oye, dos cosas al respecto, porque vosotros habláis en el capítulo de Cambridge de esa situación y luego tú también lo hablas en el artículo de Guardian, ha creado un mundo de desigualdad, tanto regional como individual. Y luego también una cosa que al resto de los europeos nos sorprende un poco, que es el enclave, digamos, la dinámica del enclave de Londres, ¿no? ¿Qué queréis decir con que Londres sea un enclave y qué tiene que ver eso con la desigualdad regional y social en el Reino Unido? Después de 1945, ambos partidos políticos, el Partido Laborista y el Partido Conservador, ambos desarrollaron una política económica muy nacionalista. Nacionalizaron grandes industrias, desarrollaron un programa de investigación para desarrollar la economía nacional. Y esto todo es todo distinto de lo que había pasado antes en dos sentidos. Primero, hay un sentido nacional de la economía, en vez de un sentido de la economía como parte de una economía o global o imperial. Pero después de la guerra es una economía sin duda nacional. Y es una economía que se está modernizando, que está creciendo mucho más que antes, que es una economía en la cual la investigación y el desarrollo tienen un papel importantísimo. Y la proporción del PIB dedicado a la innovación llega a 2,5%. Así que lo que tenemos es un nuevo modelo de desarrollo. Además de esto, tenemos una política de reducir la desigualdad entre las personas y también entre las regiones.
Antes de la guerra había una desigualdad increíble entre el sur de Inglaterra y el norte, y Escocia y Gales. Esas diferencias se reducen con inversiones públicas, con políticas industriales. Las divisiones entre las personas también se reducen con impuestos, con empleo, con subsidios y tal. Es un programa económico que tiene éxito, pero muchos políticos y intelectuales ingleses piensan que no ha tenido éxito. La economía británica ha crecido menos que la economía española, italiana, la japonesa, lo que sea. Y hubo unas críticas muy importantes, sobre todo en los años 60 y años 70. Unas críticas efectivamente de dos costados. Por un lado, una crítica de la izquierda, una crítica del Estado tecnocrático, una crítica de la inversión en energía atómica, por ejemplo. Por otro lado, una crítica, diríamos hoy, neoliberal, que criticaba el enorme papel del Estado en la economía y en la investigación. Criticaba también el nacionalismo de la política económica de esa época. Y el resultado fue, con la elección de Margaret Thatcher en 1979, una nueva política económica de liberalización de la economía dentro del marco global y también, claro, europeo, la desnacionalización de las grandes empresas, que resultó, por ejemplo, en que la Telefónica ya no compraba teléfonos ingleses. Los ferrocarriles dejaron de comprar locomotoras y trenes ingleses. Eso tuvo un efecto increíble, no solo sobre la industria, sino también los programas de investigación y desarrollo. La destrucción del programa de energía atómica, el programa de desarrollo de nuevos trenes, todo eso efectivamente se fue. Más generalmente, la proporción del PIB dedicado a la investigación, la innovación, bajó y hoy en día está a 1,7%. Es decir, que el gran programa de modernización de la economía lanzado por Thatcher ha reducido la capacidad innovadora de las industrias del país. También es cierto que el crecimiento económico ha sido inferior al crecimiento económico de la época nacionalista. Y aún más ha habido un incremento increíble en la desigualdad, no solo entre las regiones, sino también entre las personas. Esto es algo que se ve en muchos países, pero el caso británico es bastante especial. Y tiene algo muy distinto de muchos otros casos, y eso es la ciudad de Londres, en el sentido de la ciudad de Londres, que siempre ha sido enorme, pero también lo que se llama el City of London, es decir, el centro financiero. Y tenemos efectivamente hoy en día una economía dual, digamos. La economía de la nación en general, y por un lado, y la economía muy especial de Londres. Oye, pero precisamente eso, ¿no? Tú lo señalas, pero eso es una característica de un país de enclaves, ¿no? Subdesarrollado, eso no es propio
¿No es propio de países como Inglaterra o de países como el Reino Unido o como los europeos, etcétera? ¿Por qué nos está sucediendo estas cosas? ¿Por qué surgen enclaves? La economía de Gran Bretaña ha sido transformada, sobre todo desde los fines de los 80, por el crecimiento increíble del City of London, es decir, la industria financiera. Ha transformado a Londres en una de las grandes capitales financieras del mundo, que no lo había sido en los años 60 o 70, y ha transformado la sociedad londinense y la sociedad británica. Tenemos un enclave económico para los cargos más altos, sueldos increíbles, unas relaciones internacionales muy especiales. Y el resultado, efectivamente, tenemos una economía dual. La economía de gran parte del país, que es una economía con productividad baja, comparando con, por ejemplo, Francia o Alemania, bajo crecimiento, desigualdad elevada, problemas sociales graves, falta de infraestructura, transporte y tal. Y la economía londinense es una economía que crece fuertemente, donde hay grandes inversiones en infraestructura, unas relaciones muy estrechas con el resto del mundo, inmigración, no solo de obreros, sino de expertos de todo tipo, empresariales, abogados, científicos. Y es algo nuevo, ¿no? Tenemos una sociedad muy dividida. Hay que entender que esto ha tenido un impacto político muy importante, y es Brexit. Pero lo curioso de Brexit es que se ha dirigido una política anti-londinense, digamos, pero no contra Londres, sino contra Bruselas. Tenemos una crítica, ¿no?, de un cierto internacionalismo, una crítica de un control económico no democrático, pero se dirige no a Londres, sino a Bruselas. Y eso ha sido un éxito extraordinario de los Brexiters, como los llamamos. No decir que no tenemos una política que contrasta ciertos valores provinciales en contra de valores de una élite londinense, pero pero no tenemos una política que reconoce que vivimos en esta economía dual, esta economía dividida de una manera que no se ha visto desde los años 30.